Muy buenos días. Una vez más, a nombre de la Universidad Iberoamericana y del Departamento de Ciencias Religiosas, les damos la bienvenida a esta segunda conferencia de nuestro ciclo intitulado La controversia del Islam. Es un gusto para mí presentar nuevamente al doctor Vicente Aya, Abdelmumin Aya, nacido en Sevilla en 1962. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Sevilla. Se describe a sí mismo como un incansable viajero por tierras islámicas: Marruecos, Turquía, Níger, Libia, Argelia. Convertido al Islam desde hace 22 años. Es autor del Secreto de Mohammed, de la editorial Kairos, libro que servirá de apoyo a esta conferencia y que nos acaban de decir de Gandhi que está disponible para los que quieran adquirirlo. Es el libro que se ve allí. También en coautoría con Javier Picasa, el Diccionario de las Tres Religiones, en imprenta actualmente por Verbo Divino, El Islam descristianizado, en imprenta de Herder, por editorial Herder, 99 preguntas básicas al Islam y otras muchas obras. Más de 10 libros también publicados sobre poesía japonesa con las editoriales Hiperión, Miraguano y Kairos también. Además tiene un blog en religión digital titulado El alma del haiku. Ha impartido más de 60 conferencias en universidades como las de Sevilla, Barcelona, Albacete, Cuenca, Oviedo, Salamanca, etc. Fue parlamentario del Fórum de las Religiones en Barcelona y en la actualidad es profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Cultura y Civilización Islámica desde hace 4 años. Es un gusto para mí presentar al doctor Aya y que esté con nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias por haber venido hoy también. La pregunta de la conferencia de ayer era: ¿es la mística islámica como la mística cristiana? Bueno, la de hoy entronca con el final de la conferencia de ayer. Era el profeta Muhammad un santo, y entronca porque, si recordamos bien, nos quedamos en que el Islam no era una piedad privada. Llegamos a la conclusión de que el Islam era una forma de enfrentarse a lo absoluto sin las condiciones que pudiéramos ponerle para saborearlo a solas. El Islam es un modo colectivo de encarar lo divino, lo sagrado, colectivo. Y quedamos en que esto era uno de los aspectos justamente menos comprendidos cuando el Islam trataba de explicarse fuera de su ámbito cultural propio. El espacio propio del Islam, por tanto, es la comunidad, no es la intimidad. Esa era una de las razones fundamentales por las que no tenía sentido que estableciéramos como horizonte de la mística islámica el amor a Dios. El amor a Dios es un tema absolutamente íntimo y personal. El Islam no entiende, no contempla lo personal. Es una relación entre un pueblo y un Dios. Hay muchas formas de darse cuenta, muchas formas de deducir que el Islam era un instinto colectivo, era una forma colectiva de moverse en la vida y de reaccionar ante el mundo, en cuya base está lo sagrado. Porque lo sagrado fue otra cosa que pudo salir ya en la lección de ayer. No es un algo ajeno a la realidad, no es un añadido al mundo, sino es algo que soporta la realidad desde dentro. Por eso decíamos ayer que no tenía sentido el ateísmo dentro del mundo islámico. Tiene sentido el ateísmo cuando uno ha fabricado o ha intuido una idea de Dios y otro no está de acuerdo con esa idea de Dios. Pero cuando Dios no es una idea, ni un concepto, ni siquiera un anticoncepto, sino es
es tan real como aquello con lo que te encuentras en tus mismos sentidos, en tu misma sensación. Entonces es ya absurdo negar esa realidad, porque con la propia boca y cuerpo que la estás negando, estás afirmándola. En fin, todo esto fue lo de ayer. Llegamos a la conclusión de que no era una piedad privada. Esto es muy curioso. El espacio propio del Islam es la comunidad y, sin embargo, la privacidad, lo que es de puertas para dentro de tu casa, eso no es el lugar de la religiosidad. Es el lugar, por ejemplo, de la sexualidad. Nadie puede entrar en las formas sexuales de una pareja, de una casa, ni en otra serie de costumbres personales. Es curioso que dentro de la casa reina, pues, por ejemplo, las costumbres sexuales, otra serie de costumbres. Fuera de la casa, en la Sharia, lo que se dice en la calle, ahí es el reino de Allah. El reino de Allah es la calle. Por eso el Islam son culturas de calle, por eso el Islam, los musulmanes están en el zoco, están rozándose, porque el profeta Muhammad dijo que en la aglomeración humana, en el roce de lo humano había baraka, había bendición divina. No somos, por tanto, culturas de aislamiento, culturas de buscar tu espacio propio, sino de compartir tu espacio con los demás. Hasta el punto que había nombres de Allah que se creaban cuando se producía una mayor relación entre lo humano. Una de las consecuencias que yo saqué claras de mis viajes por el mundo islámico es que el musulmán no teme, en el Islam el hombre no teme al hombre. No teme hasta el punto de que lo humano puede llegar a hacerse asfixiantemente cercano. Me estoy acordando ahora de esa bellísima película y libro que se llama El señor Ibrahim y las flores del Corán. Un musulmán está enseñándole a un niño judío a reconocer iglesias ortodoxas, iglesias católicas y mezquitas. Entonces le hace entrar a ciegas en cada una de las tres. En la primera le dice ¿qué hueles? Y dice huelo a incienso. Es que estás en una iglesia ortodoxa. En otro momento le hace entrar en otro sitio y ¿a qué hueles? Y contesta huelo a cera. Estás en una iglesia católica. En otro momento le hace entrar en otro lugar y dice ¿a qué hueles? Dice a pies. Dice estás en una mezquita. Bueno, es algo más que un chiste. Esa cercanía del humano, que puede ser una cercanía hasta a veces un poquito densa, forma parte de nuestra forma, de nuestro modo de entender la relación con lo divino, por más raro que parezca aparentemente. El Islam no es reivindicado por nadie como algo propio, es compartido. Por eso una de las primeras cosas que te extrañan cuando te conviertes al Islam es que las mezquitas no son lugares de paz, son lugares de encuentro. Y el encuentro no siempre es pacífico. A veces parece... Bueno, no quiero irme por ahí porque hay muchos temas por delante. El caso es que la religión, el concepto religión, en el Islam sería muy difícil de traducir al árabe. La palabra árabe a la que se esfuerza más para significar religión es din, cuando en realidad un din es una forma de justicia. Dijimos que el profeta no era un teólogo ni era un metafísico, por tanto no vino a traer ni un ideólogo, ni una filosofía, ni una teología, ni una ideología, que vino a traer un mensaje ético. Dentro de ese mensaje ético está la idea de justicia. Un din no es una religión, es una forma de justicia. Por tanto, algo absolutamente social, algo absolutamente articulado en la sociedad humana. Hasta el punto que cuando nosotros, por ejemplo, intentamos decir en árabe el marxismo, le llamamos el din de los soviéticos. Porque para nosotros, bueno, ya más o menos he insistido en esto. La categoría no es la privacidad, la categoría del Islam es la comunidad. Si llegamos a comprender esto, hemos dado ya un primer paso muy útil y muy necesario para seguir hacia el tema de la santidad. Porque el santo no será nunca, en ningún caso, sea lo que sea en el Islam, alguien que se aísla de la sociedad.
jamás se puede entender que ese grado, sea de lo que sea, luego lo veremos, que se puede calificar de santidad, sea algo que te aparte de tu sociedad. Más al contrario, es el santo el que va a administrar algo a su sociedad. Es una especie de savia interior, una especie de... la sociedad, sin los santos, en el mundo islámico, no solo se quedaría sin profundidad, sin serenidad, se quedaría también sin gente útil. Porque es el santo el que entierra a los cadáveres de los que no hay quien los entierre, es el santo el que cura, es el santo el que está siempre ahí. El santo en el Islam va a ser un saleh, un hombre útil. Sí, efectivamente. Tenemos dos palabras en árabe para intentar entender, que podrían traducir la idea de santo. La primera ya la he dicho, saleh. Un santo es alguien útil a su sociedad. No es un concepto, por tanto, que va a ser definido por ninguna autoridad eclesiástica, ni por ninguna iglesia, ni siquiera aparece claramente definido en el Corán, sino que en el Corán una y otra vez se opone la idea del saleh con la idea del fasad, con la idea de lo que es fasad, la corrupción, el desorden. Un saleh es alguien que crea orden en su mundo, es alguien que restituye los vínculos rotos, es alguien que rectifica lo que se ha corrompido. Un saleh es un hombre útil porque sanea su sociedad. Por tanto, en absoluto jamás tendría sentido que ese hombre, que tiene sobre todo y ante todo una función social en un tipo de concepción de la vida en la que el cuerpo social es el que se tiene que relacionar con lo divino, ese hombre no puede estar en una montaña, no puede estar alejado de su sociedad. Nosotros contemplamos la posibilidad de que eventualmente, hasta un máximo de 40 días, alguien pueda irse de la sociedad, pueda irse a las... voy a seguir. Nosotros contemplamos la idea de que alguien pueda necesitar irse de la sociedad, pero con un máximo de 40 días. Y ahí decimos que cuando pasa alguien más de unos días en la naturaleza, tiene ya sabiduría sin maestro y tiene protección sin protector, al menos visible. ¿Por qué? Porque Allah es el evidente. Uno de los nombres de Allah es el evidente, es decir, aquello que no puede ocultarlo nada, es inmediato. La experiencia de Allah no precisa de sacerdocio, no precisa de sacramento, no precisa de absolutamente ninguna mediación. Todos los musulmanes saben que nada media entre ellos y Allah. La halwa es ese instrumento que uno tiene para retornar de alguna forma a una inocencia primitiva de su propio corazón, pero ¿para qué? Siempre para devolverlo a la sociedad en forma de algo, ¿no? Y la uzla, que sería el aislamiento definitivo, eso, fijaos hasta qué punto el Islam es social, que alguien que se quiera ir definitivamente de la sociedad solo se contempla como porque esa persona sea un peligro para su sociedad. No es el santo el que se aísla en el Islam, sino es el hombre patológicamente peligroso para la sociedad. La única permisión social que el Islam tiene a irse de la sociedad y recluirse en la naturaleza es que yo no puedo tratar a mis congéneres porque soy un hombre muy peligroso o una mujer muy peligrosa. Entonces, la uzla, el aislamiento, es también social, es por el bien de la sociedad. Cuando dice el Corán que Allah vio a Daud, aislado, buscándole a solas, y le dijo, ¿por qué te apartas de tus congéneres? ¿Por qué te apartas de los hombres? Y le dijo, porque quiero apartarme de lo que me aparte de ti. Entonces Allah en el Corán le dice, si quieres apartarte de lo que te aparte de mí, busca la compañía de hombres que sean cercanos a mí. La cercanía sería el segundo concepto. El primero es el saleh, ya hemos dicho que es un hombre útil, que es un hombre social,
viene del verbo salaha, estar en buen estado, estar saludable. En ese sentido, alguien que tiene buena salud y un corazón sano es alguien que puede compartir su salud con su sociedad. Y al contrario, alguien que está enfermo solo puede compartir enfermedad. Pero el saleh está sano. El segundo de los conceptos es ese que ya he intuido, he dejado intuir, la cercanía con Allah. También se le llama a un santo un wali. ¿Un wali qué sería? Viene del verbo wala y ali, literalmente estar cerca. Incluso estar tan cerca que no haya, ¿cómo se dice? Que no haya forma contiguo, absolutamente contiguo, yuxtapuesto. Es decir, que el wali sería un hombre tan cerca de Allah que Allah no sabe dónde empieza él y dónde acaba el wali, y el wali no sabe dónde empieza él y dónde acaba Allah. Sería una cercanía tal que ya no hay duplicidad, sino hay una confusión de papeles. Esto es extraordinariamente curioso cuando uno entra en el mundo de la gnosis islámica, como, por ejemplo, los maestros de sabiduría te dicen: serás juzgado por el Señor que hayas tenido. Claro, porque ayer decíamos que Allah es inabarcable, es inapresable, es inconcebible. Entonces, ¿cuál es tu Señor? Tu Señor es los límites de tu comprensión de Allah. Tu Señor, tu Rab, te lo fabricas tú. Tú no te sometes ante Allah. Quieres someterte ante Allah, pero igual que ayer decíamos que no se puede amar a Allah, no te sometes ante Allah, porque Allah es algo absolutamente inmenso e imposible de figurar para la mente e incluso para el corazón humano. Tú te sometes ante lo que tú concibes que es Allah. El Islam te invita a destruir toda concepción que te hagas a lo largo de la vida de Allah, de Dios. ¿Por qué? Porque toda idea de Dios que te quepa a ti en la cabeza es un ídolo. Es un ídolo, es parte de esas mentiras con las que tenemos que vivir. Vivimos gracias a nuestras mentiras. Esto es un hecho. Una de nuestras mentiras es nuestra idea de Dios. No porque sea mentira en el momento en que tú de verdad estás creyendo en eso, porque está teniendo una utilidad para ti, pero sí es mentira en absoluto, porque tu idea de Dios jamás va a ser Dios. Entonces el Islam te dice Allahu Akbar. Allah es más grande que ¿qué? Que todo lo que puedas sentir, amar, imaginar. Allah Rey, Allah Padre, Allah Amigo, Allah. El Islam te invita a destruir tus intuiciones de Allah, porque son tuyas, y ese es el problema, que Allah no te pertenece. El wali, del verbo, hemos dicho del verbo estar cerca, estar continuo, el wali llega a ser un aliado. A mí me dijo un hombre de conocimiento en el Islam que un wali era un cómplice de Allah. Usando una palabra rara, un cómplice de Allah. Pero la idea de complicidad, de un secreto que se comparte, está dentro del asunto. Hemos dicho que Allah no es un Dios bueno ni malo. Eso son categorías humanas. Que no es un Dios que tenga ninguna de las cualidades, ni siquiera, por ejemplo, Ghazali decía, ni siquiera es perfecto. ¿Cómo puede decir que Allah no es perfecto? La idea de perfección es una idea absolutamente humana. Allah es lo que hay. ¿Cómo lo que hay? Sí, lo que hay. Aquello con lo que te vas encontrando y vas desnudando a fuerza de ¿qué? A fuerza de agigantar tu capacidad de sentirle. Por tanto, el Islam, el camino de la santidad, va a ser un agigantamiento de uno mismo. Un ser más capaz de Allah cada vez. ¿Hasta qué límite? Hasta tu propio límite. Tú no llegas a Allah, tú llegas a ti mismo. Tú te pones en camino para descubrir a Allah, para encontrar a Allah, para todo eso sí te pones en camino, pero no llegas a Allah, llegas a tu límite de comprensión o de acercamiento a Allah. En cualquier caso, en la tradición se reconoce que hay gente que han llegado a una confusión, a una cercanía extraordinaria, tanto que Allah dice, alguno de estos, Auliá,
Cuando ellos levantan la mano, yo levanto la mano. Cuando ellos miran, yo miro. Entonces, los nombres de Allah, el que ve, el que escucha y muchos otros nombres se encarnan directamente en sus próximos, en sus cercanos, en sus íntimos. La idea de la intimidad de Allah, sin embargo, no está rota y dividida de la idea del beneficio social, de la utilidad social de esta serie de personas. Porque si Allah es vida, y ahí estoy recordando la Torá cuando dice escoge la vida, si Allah es vida, el wali, el íntimo, es el que arranca de esa vida, o mejor no la arranca, la hace fluir hacia la sociedad. El íntimo de Allah sería un canal de comunicación, de transmisión de esa vida que es la vida de Allah, esa vida que es Allah cuando se proyecta sobre el mundo. En este sentido va a aparecer una palabra completamente esencial en el mundo de la santidad, en el Islam, que es la baraka. ¿Qué es la baraka? La baraka es la fecundidad divina en todo y por todo. De ahí viene la palabra alberca. La palabra castellana alberca es un depósito de agua en pleno campo y solo es agua, y sin embargo viene de la palabra baraka. ¿Por qué? Porque la fecundidad divina no es un concepto abstracto. Ayer nos rebelamos un poco opusimos el mundo semita contra el mundo griego, y dijimos el mundo griego con sus grandes ideas abstractas y el mundo semita con sus realidades concretas. Todo lo semita tiene forma, tiene color, es plástico, es imposible separar el sujeto del adjetivo o el sujeto del atributo, porque no hay verbo ser. El verbo ser es el que está pegando, el que está actuando de pegamento entre una idea abstracta de un sujeto y una cualidad abstracta, ¿no? Entonces, la niña es bella. Bueno, nosotros no tenemos verbo ser, porque la niña o es bella, o es fea, o es inteligente, o es como sea, pero no hay forma de deslindar un sujeto abstracto, niña, de una cualidad concreta, bella, inteligente, fea o lo que sea, ¿no? Entonces, todo tiene forma, todo es concreto, todo tiene un modo en el Islam. Y ese modo es la razón de su existencia, justamente. Las cosas llegan al ser porque son de un modo, no llegan a ser por ninguna otra razón. Ser de un modo concreto es ser maravilloso, porque si no fueras como eres, no serías. Has salido al mundo, has salido a la existencia tal como eres. Cada existencia es un tajalli, es una manifestación de Allah, es maravilla. Existir es ser maravilloso. ¿Y por qué decía eso? Pues no lo sé. Ah, sí, estaba en la wilaya, es importante. No quiero... por la baraka. Sí, la baraka no es un concepto abstracto, no es la bendición de Dios, como una especie de polvo de Peter Pan que sale y que cae, clink, clink, clink. No. Es algo que se transmite por el agua, por la saliva, que se transmite por el tacto, por el roce. Por eso el profeta decía, rozaos. Por eso el profeta decía, acercaos más. La casa de Muhammad era un hervidero humano. Gente entrando, saliendo, no había espacio para la intimidad. Ni siquiera el profeta tenía espacio para la intimidad. ¿Por qué? Porque había algo que compartir tremendo, y ese algo que compartir es la baraka. El hombre, el wali, es justamente esa forma concreta de administrar la baraka divina. Te acercas al wali para cuando tienes un problema, sea espiritual, sea de esterilidad, y él desanuda un nudo que se te ha creado. El tema de los nudos es muy importante. Luego veremos en la segunda parte de la sesión por qué. Porque todo se trata de desanudar. Toda la baraka es una forma de disolver nudos que se han ido creando en la existencia. Sobre todo y ante todo porque el Islam es tan solo fluir en Allah, fluir con Allah. Y esos pequeños trombos que se crean y que esos obstáculos en el fluir de lo que se trata de disolver con el asunto, con el tema de la baraka. ¿Por qué hay una serie de seres, de individuos, de seres humanos que son auliá, que son íntimos de Allah y otros no? Esto es un gran enigma. Nosotros no intentamos entender la voluntad de Allah,
pero en la propia palabra wali ya hay algo que te hace entender por qué. De la misma palabra, de la misma raíz, es istaula, el verbo apoderarse de. Decía un sheikh que hay gente con un corazón tan puro que Allah quiere apoderarse de ellos, necesita apoderarse de ellos para ser eso que decía antes, los ojos para que sean sus ojos, para que sean sus manos, para que esa abstracción que es lo divino se concrete en el mundo de lo humano, a través de una mirada, de un tacto, de una forma de andar, etcétera, etcétera. Tenemos entonces dos conceptos completamente conectados. Un wali tiene que ser saleh. Un saleh tiene que ser wali. Uno no puede ser un hombre socialmente beneficioso sin que eso le venga del fondo de la existencia. Y al contrario, uno no puede ser cercano a esa fuente de vida sin que eso irradie paz, beneficio y salud en su sociedad. ¿Cómo sería entonces un santo en el Islam? Nosotros decimos que hay unos nombres de Allah y que esos nombres verdaderamente no son una forma teológica de describirlo, sino más bien un modo de acercarse a su acción, a la acción de Allah. Y nosotros tenemos una serie de nombres de belleza y una serie de nombres de majestad, de rigor, de ira. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos nombres de Allah como el que constriñe, el que mata, el que humilla, el que asfixia? Porque eso es real, porque existe. Porque Allah no es el Señor de lo que nos gusta, de lo que ocurre, de entre lo que ocurre. Es el Señor de lo real. Y es el responsable directo de todo lo que llega a la realidad. Hay una parte de la realidad que no nos gusta y, por tanto, que no nos gustaría que emanara de Allah. Y ya directamente una serie de religiones o de filosofías dicen esto no puede venir de Dios. Recuerdo la anécdota del Sheikh al-Alawi, un misionero en tierras de Marruecos, preguntándole al Sheikh al-Alawi, un sheikh del siglo XX, el último gran maestro de sabiduría que conoce el Islam, preguntándole después del terremoto de Lisboa, creo que fue, ¿cómo es posible que Allah permita esto? Han muerto miles de personas. Y el Sheikh al-Alawi le dijo, Allah no lo permite, Allah lo hace. El Islam no es bonito, no es una ganga. Por eso ayer decía que yo no recomendaba la conversión, más bien lo contrario. El musulmán trata de hacerse cargo de lo real, no de lo que le gusta de lo real. Y eso quiere decir que su Dios tiene que ver con todo lo que viene, todo lo que ocurre. Pero como no damos el visto bueno a Dios, ni tenemos por qué entender la acción divina, simplemente someternos a su voluntad, entonces el musulmán se relaja un poco, ¿no? Ese hecho de no tener teología nos tranquiliza, porque nosotros no tenemos que entender a Allah. Solo tenemos, decía un maestro de sabiduría, que acostumbrarnos a Él. Y decía otro, que soportarlo. Bueno, ¿qué es un santo entonces en el Islam? Es alguien que comparte, que quiere compartir los nombres de belleza de Allah y que no quiere compartir en absoluto los nombres de majestad. Se lo deja a Él. El que mata, Allah. El que humilla, Allah. Yo no. Entonces, ¿para qué sirve? Perdón por lo que voy a decir si hay algún musulmán presente, pero ¿qué son los nombres de majestad al fin y al cabo? Es el gran estercolero de la existencia. Allah se hace cargo de todo aquello absolutamente tremendo e incalificable de la existencia. Nosotros tenemos que estar libres del ejercicio del poder de uno sobre otro. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es al-Malik, el rey. El rey es Allah. Entonces, eso para ti, el poder para ti. Administrar la muerte, la vida y la muerte. Ninguno de nosotros tenemos ese derecho. Eso tú, Allah. Entonces, si tú vas viendo,
El musulmán va sacando de sí mismo, y por eso es una ética, por eso es un mensaje ético, va sacando de su campo de acción todo aquello que son los nombres de majestad y se los atribuye a él. Pero como él no es nada reconocible, al final resulta que esto tiene un efecto muy beneficioso. Si Allah fuera algo, entonces sería muy problemático. Si Allah fuera un rey reconocible y supiéramos dónde encontrarle o qué forma tiene o dónde está, entonces sería muy problemático. Pero afortunadamente todas estas cualidades absolutamente terribles que responden de cosas que ocurren, las remitimos a un ser que no es un ser, que no es nada, al menos nada de lo que podamos comprender o al menos nada de lo que podamos reconocer. ¿Vale? Entonces el santo va a ser alguien que refuerza vínculos con el Rahim, que da confianza con el Mu'min, que perdona con el Ghafur, que da provisión a los demás con el Razak, que da regocijo con el Basit, que es equitativo con el Muqsit, que quiere ser útil con el Nafi, que quiere ser justo con el Adal, que quiere ser sutil con el Latif, que quiere ser dulce con el Halim, tolerante con el Ghafur, agradecido con el Shakur. Fijaos qué nombre más raro de Allah, el agradecido. Un nombre de Allah es el agradecido. Que quiere ser sabio con el Alim, pacífico con el Salam, bueno con el Bar. Es decir, alguien que comparte los nombres de belleza. La cercanía, esta primera parte la redondeo en 5 minutos y hacemos un pequeño descanso. Hemos dicho que el santo que existe en el Islam, que tiene una forma muy parecida al santo en todas las religiones que reconocemos, puesto que las cualidades que he dicho antes no son nada raras: útil, justo, sutil, dulce, tolerante, agradecido, paciente, etcétera, etcétera. O sea, es un santo bastante reconocible por otros santos. Es un hombre que rechaza el aislamiento. Fijaos, en árabe, solitario y salvaje es la misma palabra, wahshi. Un wahshi es alguien que anda a solas, pero eso es un salvaje. Es alguien que no sabe compartir con sus congéneres, que no sabe limar sus asperezas en el contacto con lo humano. Es alguien que desconfía de lo humano. Por tanto, alguien que nunca va a reforzar esa unidad divina en lo humano. Esto es muy importante. Nadie saborea la unidad de Dios en el aislamiento. Si no es en la reunión de lo humano, no se saborea el Allahu Ahad, el Dios es uno. ¿Por qué hemos dicho que Dios no es un concepto ni es una idea? Es algo que tiene que ver con la realidad. Si tú unificas tu mundo, estás unificando a Allah. Allah está siendo uno en ti. Si te unificas a ti mismo, estás produciendo la unidad de Allah. Por eso, vivir a Allah es tan solo relacionarte. En el Islam, vivir a Allah es relacionarte. Ayer me preguntaba el doctor que entonces, si no era el horizonte de la espiritualidad islámica el amor a Dios, ¿cuál era? Pues a lo mejor una conciencia de tus actos que vaya cohesionando la realidad, en vez de fracturándola. Eso aparece ya en el Corán. En el Corán dice: los kufar, los destructores, son los que dividen aquello que Allah ha querido que esté unido. Allah es unidad y ama la unidad. El kafir, el destructor, ama la ruptura de vínculos, que la realidad se fragmente. Es el santo, por tanto, el que tiene que administrar la baraka. Hemos dicho que la baraka es esa fecundidad divina que tiene que ver con el agua, con la vida, y también la ni'ma de Allah. La ni'ma de Allah, dentro de esos conceptos que ayer decíamos que habían sido claramente cristianizados, es de los que han sido cristianizados con más, perdón por la palabra, desvergüenza. Porque ni'ma viene de la palabra placer. Y sin embargo trata de traducir gracia santificante. Entonces,
uno ve toda la familia de la niyama y toda tiene que ver con el placer. Allah te manda placer para que vivas, para que te instales en la realidad, para que te enraíces en el mundo. Te manda placer, no gracia santificante, que es otra cosa que los musulmanes no sabemos lo que es. Entonces, me parece fenomenal todo tipo de conceptos. Pero ayer reclamaba el derecho de los musulmanes a traducir con sabor semita nuestras propias palabras, porque lo hacen los budistas y lo hacen los taoístas. Estamos acostumbrados a oír nirvana, mantra, sutra, yin yang, feng shui, y todo vale. Pero el musulmán a la letanía, al zikr le tiene que llamar letanía, a la salat le tiene que llamar oración, etcétera, etcétera. ¿Por qué al musulmán se le obliga a traducir en una terminología cristiana si no se le obliga a ninguna otra de las religiones? Bueno, hasta aquí es la primera parte. Descansamos un poquito y nos preparamos porque viene otra cargadita. Aprovecho este descanso para recordarles cuál es el procedimiento al final para la discusión, la plática. Vamos a repartir ahora unas hojas por si alguien tiene alguna pregunta, algún punto que quiera que se vaya tratando a mayor profundidad o alguna opinión personal. Y al final de este segundo momento de exposición del doctor Aya, entonces daremos lugar a algunas de estas preguntas. Entonces, Lourdes, si pasas, por favor, los papeles y escriben ustedes y las pueden ir pasando hacia el lado, de su lado izquierdo para recogerlas y después podérselas presentar al doctor Aya. Con los faroles. Uy, intuyo que va a haber más preguntas, porque veo que hay estudiantes de teología, ¿no? Y sería muy raro que con las cosas que he dicho, si tan por lo menos distintas, no salgan preguntas. Yo no sé cómo se ha oído algunas cosas de las que he dicho, pero algunas eran un poquito raras. No tanto, ¿no? Lo que pasa es que yo siento que en el fondo la experiencia teológica es bien clara. Entonces, si alguien sabe más una teología que una experiencia, sí, puede extrañar. Sí. ¿Qué es eso? Sí. Pero si nos remitimos a la experiencia, es idéntica. No he visto en la vida un místico que le incomode nada de lo que los musulmanes decimos. Por ejemplo, Meloni no solo no le incomoda, está encantado. Nos invita siempre que puede a Yaratullah y a mí, a la autora del libro, porque le encanta ver lo mismo dicho con otras palabras, ¿no? Entonces, es lo que dije.
Claro, claro. Sí, sí. ¿Y qué significa eso? ¿Qué caminos históricos me acercan a esa Sí, sí, sí. Ahí es donde el encuentro es no solo posible, sino muy enriquecedor. Y por otro lado, reconocer que todo camino religioso es una observatoria. O sea, para que entiendas y vivas qué es el musulmán, tienes que ser práctico y meterte ahí. Sí, sí, sí. Sí. Para entender que es cristiano. Sí, 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 sí. Sin sincretismos baratos, porque eso no conduce a nada. Pero con el respeto al otro, o sea, con el respeto a una experiencia que, parezca lo que parezca, acaba siendo idéntica. Y cayendo en la cuenta que al final la realidad es siempre mística. Javier, no sé dónde fue encontrar que el misterio viene de una raíz europea M-I-S, que quiere decir ponerte en la boca. Seguimos. ¿Alguien le faltó papel o algo? ¿Todos están bien? Por favor, para las preguntas no les llegó. Aquí falta papel, por favor, también al frente. Ya, ¿no? Bueno, seguimos, si os parece, con la segunda parte. La pregunta ¿era Muhammad un santo? Bueno, parece que nos hemos acercado a la idea de la santidad y parece claro que Muhammad era un santo en el sentido de que era un sanador de su mundo y en el sentido de que era un íntimo a Allah. Entonces no hay ninguna duda de su santidad. Pero esa santidad adquiere una forma concreta en Muhammad que no adquiere en otros individuos, también musulmanes, por ejemplo, en otra serie de personas de la misma tradición. ¿La puerta? Cerrar la puerta, por favor. ¿Qué me llevó a escribir este libro, El secreto de Muhammad? Sobre todo una gran perplejidad, y una perplejidad además que tengo que agradecer a un jesuita, al padre Maciá, porque con todo candor, el padre Maciá en una conferencia dijo que la humanidad, según un filósofo japonés, estamos súper revueltos. Vale, es que yo me desconcentro con el vuelo de una mosca. Me pido un poco de... Es Maciá, ¿no? Padre Maciá. ¿Cómo? El padre Maciá. Están confundiendo con el fundador de los legionarios. No, Juan Maciá, un jesuita extraordinariamente sabio que vive en Japón, en una conferencia y nos hizo saber que un filósofo japonés decía que toda la humanidad había sido conformada, toda la ética de la humanidad había sido conformada fundamentalmente por Confucio, Buda y Sócrates y Jesús de Nazaret. Bueno, Jesús de Nazaret, Buda, Sócrates y Confucio. Y 1.500 millones de musulmanes, ¿de quién han aprendido de esos cuatro? 1.500 millones de musulmanes que hay en el mundo, de esas cuatro personas, ¿a cuál le debemos? Yo humildemente dije, bueno, creo que Muhammad tiene algo que ver con la conformación del carácter de 1.500 millones de musulmanes en el mundo. Entonces, él me lo reconoció, me dijo, sí, yo estoy de acuerdo contigo, no me había dado cuenta, pero es que esto es muy normal, la invisibilización del Islam, la invisibilización de los musulmanes. Muhammad es un hombre que tiene derecho, igual que Robespierre, Gandhi o César Borgia, al margen de si los resultados de esa investigación histórica es buena o mala, tiene derecho a un retrato psicológico, tiene derecho a que sepamos cómo era. Yo
hice la licenciatura de Historia y os aseguro que no hay ningún personaje histórico con rasgos más desdibujados que Muhammad. Si le preguntáis a cualquier persona, incluso a los musulmanes, cómo era Muhammad, os van a decir 4 tópicos. No trataba bien a las mujeres, vale. Era un hombre paciente, era discreto. No me está justificando ese universo cultural que es el Islam. Ese estallido que es de pronto en 100 años musulmanes desde China hasta España. Esa actualidad, una mancha que va desde el Golfo de Guinea hasta Xinjiang, Indonesia, Xinjiang, Chechenia, Bosnia, y eso, la mancha. Pero luego hay musulmanes en todos sitios. No me está justificando eso con un hombre que era bueno con las mujeres y que era prudente. Aquí falla algo. Efectivamente, Muhammad ha sido transfigurado por sus seguidores y desfigurado por sus enemigos, pero no se le ha reconocido lo más mínimo. No se le ha reconocido hasta el punto de que Muhammad es una especie de fantasma de la historia. Es un hombre indefinido. Yo intenté coger las fuentes antiguas, sobre todo el hadith, lo que son los dichos proféticos, son muchos tomos, es muy pesado ver qué dijo Muhammad en cada momento. Está la obra de Bukhari, está la obra de Muslim, traducida al castellano. Por cierto, ayer hablábamos de bibliografía. Muslim ya está en castellano, Bukhari parcialmente está en castellano. Bueno, de entre esos miles de dichos proféticos se deducen rasgos psicológicos y se puede intentar un esbozo de personalidad de Muhammad. Y es urgente que un Occidente que tiene miedo al Islam entienda cómo era la persona que conforma el carácter de esos millones de musulmanes. Es urgente un entendimiento entre los musulmanes y los no musulmanes. Y para eso hay que restablecer vínculos que tradicionalmente han sido rotos por puro interés, porque no interesaba el encuentro ni interreligioso ni interpersonal. Pero no solo son responsables de la desfiguración de Muhammad los arabistas, los orientalistas, como decíamos ayer. Evidentemente, el orientalismo ha sido una ciencia occidental claramente destinada a entender lo suficiente del mundo islámico como para poder colonizarlo. Esta tesis de Edward Said yo creo que sigue siendo válida. No había que saber más del Islam que lo suficiente como para poner ahí las bases petrolíferas, los gobiernos, etcétera, etcétera. Pero no solo es culpa del orientalismo. Habremos de reconocer que los musulmanes también hemos callado muchas cosas de Muhammad. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo. Desde ya los tiempos del profeta, algunos de sus compañeros llegaron a decir cosas tan tremendas como Abu Huraira, uno de sus compañeros: yo recibí de Muhammad 2 copas de sabiduría. Si hubiera difundí la una, pero si hubiera difundido la otra copa, me habríais cortado el cuello. Ibn Abbas, el primer comentarista del Corán que existió, compañero de Muhammad. El comentario coránico, por tanto, la exégesis existe desde el mismo momento de la revelación. Lo hacía el profeta, lo hacía Ibn Abbas. Ibn Abbas dice: si yo comentara alguno de los versículos del Corán, por ejemplo, el que dice Allah ha creado 7 cielos y 7 tierras, como se lo oí comentar al profeta, me lapidaríais. ¿De qué clase de sabiduría, de qué clase de información no ha trascendido de Muhammad? Bueno, pues ese es el secreto de Muhammad. Muhammad no es solo lo que se ve, es también una experiencia interior a lo aparente. Pero lo aparente hace falta trabajarlo. Vamos a intentar un esbozo de la personalidad de Muhammad y luego vamos a asomarnos a ese vértigo del espacio interior de Muhammad, en las claves en las que yo he podido hacerlo. En ese acercamiento al mundo islámico, en esa desfiguración o retrato de Muhammad, sin embargo, no todo han sido desastres. Por ejemplo, en la primera crónica general, Alfonso el Sabio, fecha muy temprana, por tanto, da una intuición que se debía haber seguido y, sin embargo, se tapó.
se ocultó. Él escribe: este Mahomet era hombre fermoso et recio, et muy sabido en las artes que se llaman mágicas. En aqueste tiempo era él uno de los más sabios de Arabia y de África. Aparece el tema de la sabiduría de Muhammad, aparece la hermosura, la reciedumbre y aparece las artes mágicas. Qué curioso. Como algo que estamos rescatando en época muy reciente de Muhammad, que es precisamente ese aire mágico que le rodea, fue ya intuido o sabido por Alfonso el Sabio. Lo primero que llama la atención de este Muhammad, que no va a ser definido como una hagiografía de santo, sino más bien en esa clave de fuerza, de hombre que transforma su mundo, que va a ser la única explicación posible. Pero estoy hablando de Muhammad y podría hablar de Jesús, o podría hablar de Salomón, o podría hablar de Abraham, o podría hablar de Moisés, o de Zaratustra. Son hombres que transforman su mundo porque son hombres fuertes. Jesús no era el Jesús de Zeffirelli. Quizás me estoy metiendo en un tema que no debo meterme porque no soy cristiano, pero yo, como musulmán, tengo a Jesús como profeta, y el Jesús que yo leo es un hombre que es capaz de decirle a los hipócritas a la cara, y es capaz de tirar las mesas del cambistas del templo, etcétera, etcétera. La fuerza es absolutamente intrínseca a la profecía. No hay profecía débil, no hay profeta. No, eso no existe. El profeta es un hombre que transforma un mundo y, por tanto, recibe la fuerza suficiente de Dios para poderlo hacer. Muhammad es un hombre fuerte. Es la primera intuición que tenemos, y va a saber manejar las energías de su mundo. Va a saber, por tanto, comunicarse con su mundo, no solo con lo aparente de su mundo. Ayer decíamos que el profeta sabía escuchar. El profeta escuchó, no sé si era ayer o en otra conferencia, otro día, en otro sitio, pero sí, era en otro sitio, era sobre el tema de la revelación. Bueno, da igual. El profeta sabía escuchar a la gente, pero también sabía escuchar a lo que no era gente. Una de las cosas que más nos llaman la atención de las fuentes islámicas es la capacidad de comunicación de Muhammad con piedras, camellos, la luna, las montañas. Hay muchos hadices que hablan de esta comunicación universal del profeta. Por ejemplo, estando en la montaña de Uhud, la montaña tembló y el profeta se acercó y le dijo: tranquila, porque yo te quiero como tú me quieres. No se trata de que fuera un milagro el acabar con un temblor de tierra. Eso no es lo importante. Lo importante para los musulmanes es que le habló, es que se sabía relacionar con las cosas. A la luna, en otro momento, hay otro hadiz, hay otro dicho profético en que le habló a la luna: Rabbika wa Rabbi Allah. Tu Señor y mi Señor son Allah, le dijo un día a la luna llena. En otro momento se subió a esa especie de mimbar, de sitio desde el cual la mezquita se habla a la comunidad, y naturalmente no era un mimbar bien construido, sino era un trozo de madera, un trozo de palmera cortada, donde se subió, y dicen que el trozo de palmera empezó a gimotear como un ternero. Bueno, os voy a introducir en un mundo rarísimo, pero dejaos llevar, porque con la racionalidad ya no podemos entrar. Entonces, dejaos llevar y al final decir: estos musulmanes están todos colgados, pero dejaos llevar. Entonces, cuando se subió en el mimbar, dice que empezó a gemir como un ternero recién nacido, y que el profeta se bajó y empezó: tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué quiere? ¿Que siga predicando encima tuya o que te plante en el paraíso? Dice que prefirió que le plantara en el paraíso. No sabemos cómo lo plantaron en el paraíso, pero la opción del mimbar fue curioso. Yo también prefería estar en el paraíso que en una mezquita. Esa es la verdad. Bueno, el profeta le ponía nombres a las cosas. Tienes que tener una relación muy personal con algo al que le pones nombre. Las espadas del profeta tenían nombre, los turbantes, por supuesto los animales, cada uno tenía su nombre, las capas. Cuando tú le pones un nombre a una cosa, has establecido una relación personal, una relación íntima.
Esa manía del profeta de ponerle nombre a todo es porque el profeta mantenía relaciones personales con todo. Y fueron piedras las que le hablaron, según la tradición, y le saludaban cuando iba por el desierto. Dice, además con toda candidez, ya mucho antes, dice un día, como si no, verás tú, todo lo que son las fuentes islámicas sobre este tema es tremendo, ¿no? Porque parece que no se da cuenta de lo que estamos pensando cuando él está diciendo lo que está diciendo. Toda la vida de Muhammad es así. Él dice unas cosas rarísimas, sin entender que todos los demás estamos pensando que tiene que estar loco. Cuando dice, he visto a 3 personas, ¿y no lo veis? No, no lo vemos. Bueno, pues yo sí lo veo. O cuando, en este caso, decía, no, si yo ya antes de recibir la profecía, el Corán, mucho antes, ya había una piedra en Meca, en el desierto, que siempre que pasaba al lado me saludaba. Y todavía te puedo decir cuál es. Eso es una fuente fiable, Buhari, reconocida por todos los musulmanes. ¿Qué hacemos con eso? De momento no sabemos qué hacer. Vamos a acumular más cosas raras y cuando ya tengamos muchas, a ver si construimos algo con eso. Tenemos casos en los que el profeta pasa al lado de un camello y se le acerca más de la cuenta y el camello... Y entonces, ¿quién es el dueño de este camello? A ver, que venga. Dice que no le das de comer, que lo tratas mal, que lo cargas en exceso. 2 hadices de 2 camellos diferentes que se le quejan al profeta. Sigue ahí, el tema sigue ahí. Árboles que le hablan, piedras que le hablan. Y luego cuando se configura lo que son esa serie de intuiciones islámicas que los que quieren eclesializar el Islam llaman la doctrina de fe y que no tiene nada que ver con doctrina de fe porque, como veréis, son cosas absolutamente fantásticas y muy mágicas, pero eso no son ni siquiera dogmas, eso son tampoco son cuentos. Es una realidad intermedia entre el cuento que se le cuenta a un niño y el dogma incomprensible, ¿no? Una realidad intermedia en la que el musulmán se siente como pez en el agua. Y en esa conformación de las intuiciones del Islam resulta que las nubes hablan. Por ejemplo, a la gente del paraíso se les posará una nube encima y le dirá a la nube, oye, ¿qué queréis que os llueva, que no sea lluvia? Y ellos dirán, no, lluvia. Bueno, pues lluvia. El río del paraíso va por donde tú quieras que vaya y tú le hablas y dile, venme aquí. Vale, me acerco más a ti. El paraíso habla. Una vez creado, según las fuentes islámicas, una vez creado el paraíso, lo primero que fue hablar. Lo primero que dijo, alhamdulillah, qué bien, me has creado. Todo en el Islam habla. La piel de los seres humanos habla. Muy curioso. Las partes del cuerpo hablan. Por eso nosotros decimos que hay una profecía en cada uno de nuestros órganos, que hay profetas dentro de nuestro cuerpo que nos hablan. Que la profecía también es interna al ser humano. Hay muchos hadices y hay Corán en el cual, en el juicio final, se le dice a uno, ¿qué has hecho con esto, con esto, con esto? Le dice Allah. Y él va contestando. Y en cierto momento Allah dice, cállate, voy a llamar un testigo contra ti. ¿Qué testigo puede ser más fiable que yo mismo? Dice el ser humano. Dice, haré hablar a tu piel. Haré hablar a tus manos. Y entonces sigue diciendo el Corán que el ser humano se enfadará con su piel y dirá, ¿qué hace? ¿Me estás acusando? ¿Y cómo es que puedes hablar? Yo siempre pude hablar, le contesta la piel, pero no me escuchaba. Las pieles hablan, las manos hablan, etcétera, etcétera. Las partes del cuerpo también hablan. Esa capacidad del profeta de relacionarse con todo, de escucharlo todo, es lo que de verdad le da su dimensión profética. ¿El profeta es un santo? Sí, es un santo, pero es mucho más que un santo. Era solo el título de la conferencia. Un santo, claro. Y ahora vamos a seguir, porque era un profeta. Y vamos a seguir. No nos vamos a quedar ahí, porque esa capacidad de conectarlo todo con todo, según Mircea Eliade, es la característica de los chamanes. Los chamanes son gente que en estado de trance escuchan el lenguaje universal. Esto es Mircea Eliade, sin más ni más. Y ya ha introducido el tema desde el que voy a interpretar la figura de Muhammad. Muhammad, chamán.
no vamos a echar a pelear lo chamánico con lo profético. Vamos a entender que lo profético es una parte, que lo chamánico es una parte de lo profético, que hay chamanes que llegan a tener una palabra revelada y a esos les hemos llamado profetas, que llegan a tener un mensaje válido para toda la humanidad y a esos le llamamos profetas. Pero otros muchos no llegan a tener esa palabra para toda la humanidad, ese mensaje, y solo le llamamos chamanes. ¿Por qué? Porque interpretar al profeta desde el chamanismo. Yo creo que hay razones suficientes y voy a intentar defenderlo. Lo primero era una sospecha inicial. Cualquier musulmán que haya leído cualquier vida de Muhammad, hay varios gestos en su vida, varios gestos que no sabe cómo interpretarlo. Uno de ellos, son pequeños gestos, pero son importantes. Uno de ellos es que pasa el profeta por la tumba de dos difuntos y de pronto dice, ¿no escucháis? Y dicen los musulmanes, los compañeros, no escuchamos nada. Pero si están llorando. Vale, hasta ahí podía ser pues, alucinación. Pero el gesto que hace, si están llorando. Entonces se va rápido a una palmera y arranca 2 trozos de palmera y pincha cada trozo de palmera en una tumba y le dice, tal vez el verde de la palmera los tranquilice un poco. Esto no es religión, esto es otra cosa. Es un estado previo a la religión. ¿Qué tiene que ver racionalmente hablando el verde de la palmera con el dolor, el sufrimiento de unos muertos? Bueno, dejamos ahí porque no entendemos, pero claramente nos estamos moviendo ya en gestos mágicos, en intuiciones de lo invisible que en algo racionalmente comprensible y explicable. En la batalla de Badr y luego en la batalla de Hunain, hace un gesto el profeta antes de empezar que también me parece que nos remite a un mundo mágico. Coge arena del suelo y la tira. La tira naturalmente le cae a medio metro, no llega a ningún sitio. Pero mientras la tira dice que sus rostros sean desfigurados en un caso y en otro caso dice que sean vencidos por el Señor de Muhammad. ¿Qué es eso? Eso es un gesto mágico. Eso no tiene sentido racional. Esa arena no llega a ningún sitio ni tiene ninguna utilidad, más que si dentro del mundo de las energías invisibles este hombre ha comprendido que es una forma de manipular lo real, la realidad. Tercer gesto que nos remite a este tipo de mundo, ya luego veremos que hay 1 millón, pero estos son accesibles a cualquier musulmán en cualquier biografía de Muhammad. Siempre se cuentan y nunca se entienden. El tercero es en un momento, en una batalla, no hay que comer, alguien le invita a Muhammad y Muhammad se presenta con 3.000 personas en la casa. ¿Cuál? Interesante. Dice que la poca comida que había encima de la mesa, canta algo sobre ella, mezcla su saliva y que todos comen de ella. No necesariamente que se multiplicara como los panes y los peces, sino que, bueno, comieron o no comieron, da igual, porque aquí lo que interesa es esas cosas que se cuentan de Muhammad y que los musulmanes se creen, que los musulmanes aceptan, y no si físicamente 3.000 personas comieron de ahí o no comieron. El mundo de la historia al musulmán no le interesa nada, el mundo de lo que ha pasado no le interesa nada, porque todo está vivo en la tradición, ¿no? Cuarto gesto, muy sencillo, pero que también es curioso, en cierto momento hay una sequía y el profeta le dice, hay que pedir que llueva. Dice, es verdad, esto es ya tremendo. Entonces se quita la capa y se la pone al revés, con las costuras al revés. Lo derecho en la izquierda en la derecha. Y entonces hace una oración de petición de lluvia. ¿Por qué? A mí me recuerda que todavía en Andalucía, cuando un niño se pone la ropa del revés, el jersey del revés, su madre le dice, niño, póntelo bien que llueve. Ponte bien el chaleco que llueve. Pero dejamos al niño en paz y vale. Grandes acontecimientos que ya sí claramente no son pequeños gestos que nos hacían sospechar, sino que tienen una lectura chamánica clara y inequívoca. La apertura del pecho. En cualquier biografía de Muhammad encontraréis que a los 5 o 6 años se le acercaron unas figuras, lo puedo leer, en cualquiera, esto no hace falta irse a Ibn Arabi ni a Corbén ni a nada.
dice, el Nabí dijo, salí del campamento con mis hermanos de leche y cuando nos alejamos, he aquí que aparecieron 3 hombres que se dirigían hacia nosotros llevando un recipiente lleno de hielo. Me agarraron y cuando los demás muchachos vieron esto sintieron miedo y salieron huyendo. Pero al poco volvieron y dijeron, ese que habéis atrapado no es de los nuestros, es el hijo de alguien de Quraysh. No le causéis daño. Si tenéis que matar a alguien, matadnos a uno de nosotros. Pero se negaron a aceptar ningún rescate por mí. Me cogieron con fuerza y me tumbaron suavemente sobre el suelo. Uno de ellos me abrió el pecho hasta debajo del ombligo. Yo veía lo que me hacían, pero no sentí ningún dolor. Sacaron mis entrañas, las lavaron con mucho cuidado, las introdujeron, sacó el corazón mientras yo miraba cómo se hacía todo. Bueno, esta historia, la historia de la apertura del pecho, se cuenta, ya digo, en todas las biografías. Aunque los musulmanes, cuando tú le dices, ¿y eso qué fue? ¿Cómo es posible? No saben explicarlo. ¿Por qué? Porque no han leído ninguna de las experiencias de los chamanes del mundo entero. Yo he encontrado con facilidad 10 textos de chamanes siberianos, yacute, de Manang, australianos, que cuentan exactamente lo mismo. Voy a leer uno. El que desea ser hombre médico enciende una hoguera y quema grasa, así atrae a 2 espíritus. Estos se aproximan y animan al candidato asegurándole que no lo matarán del todo. En primer término lo dejan insensible y, como de costumbre, le hacen una cortadura en el cuerpo y le quitan los órganos que le cambian por alguno de los espíritus. Después le devuelven a la vida y le dicen que ahora es un hombre médico, le enseñan cómo. Por último, le dicen que van a llevarlo al cielo. Lo hacen bajar y lo dejan en el campo donde lo encuentran los amigos que ya le lloraban como muerto. Hay decenas de textos de chamanes del mundo entero que te cuentan la apertura del pecho, la manipulación de los órganos y el cierre de la herida. Y cómo después de esa cirugía extraña que ocurre, no sabemos en qué tipo de mundo, en un mundo imaginal, pero evidentemente ocurre, te transformas en otra cosa, en un hombre médico, en un hombre con unas capacidades diferentes. La apertura del pecho, según Mircea Eliade, es uno de los rasgos claros que definen la iniciación chamánica. Yo me pregunto, si este hombre era un farsante, ¿cómo sabía la forma concreta que tenía que adoptar su farsa? Si este hombre no conocía que la apertura del pecho o la salida de tu propio cuerpo o el viaje celeste o el viaje infernal o el calor místico, todas esas características que vamos a ir viendo que tienen los chamanes del mundo entero, ¿por qué si este hombre no conocía eso? Porque era un analfabeto, su experiencia tomó esos rasgos en concreto. Dicho de otra forma, ¿por qué se acepta el chamanismo de todos los chamanes del mundo, excepto el profeta Muhammad, si las experiencias son idénticas? Dice aquí Mircea Eliade, aunque el elemento importante de una iniciación parece ser el despedazamiento del cuerpo y la sustitución de los órganos internos, existen aún otros medios de consagrar a un hombre médico y, en primer lugar, la experiencia extática de una ascensión celeste, seguida de una instrucción por parte de seres celestes. En ocasiones, la iniciación entraña a la vez descuartizamiento del candidato y ascenso celeste, pero en ocasiones, dice, como entre los Vivinga o entre los Mara, pero en ocasiones basta con una de las 2 experiencias para que consideremos que ha sido iniciado chamánicamente. El profeta tuvo las 2 experiencias. ¿Por qué no aceptar que era un chamán? ¿Por qué es más fácil decir que era un epiléptico o que era un farsante o que era un hombre muy práctico que fingió una serie de experiencias para poder organizar un mundo bastante salvaje? ¿Por qué irnos al loco o al pragmático y no al chamán, que es lo que nos va a remitir la mayoría de estas experiencias? Como mínimo hemos conseguido encontrar 25 rasgos chamánicos, claramente chamánicos, en la experiencia del profeta Muhammad. Por ejemplo, que la primera iniciación la recibe en una cueva. Por ejemplo, que dentro de esa cueva muchas de las experiencias las tiene lugar en el sueño. Cada uno de estos rasgos va a ir acompañado en el libro
naturalmente, porque sé a lo que me expondría si con una teoría tan diferente no supiera respaldarlo con decenas y hasta cientos de textos de Mircea Eliade, yo sé lo que harían conmigo los arabistas y los musulmanes. Así que era muy importante hacer una batida sistemática de la obra de Mircea Eliade y ver cómo cada una de las características que tenía el profeta Muhammad la tenía los chamanes o algunos de los chamanes. Por ejemplo, los dolores de cabeza. Sabemos que en ocasiones el profeta tenía fuertes dolores de cabeza, que preanunciaba una revelación. Y también sabemos que esto ocurría a algunos de los chamanes. Por ejemplo, un chamán Golde dice: estuve bien hasta los 20 años, pero luego caí enfermo, me dolía el cuerpo y padecía unos espantosos dolores de cabeza. Unos chamanes intentaron curarme sin conseguirlo. Este chamán Golde acaba curándose a sí mismo, igual que Muhammad. Muhammad puede curar su mundo porque se curó a sí mismo. La cueva, los dolores de cabeza, el sueño, la experiencia en el sueño. La primera revelación que recibió el mensajero de Allah, dice una de sus mujeres, Aisha, fue la visión pura mientras dormía. Iba a decir Mircea Eliade, una de las formas más corrientes de elección del futuro chamán es el encuentro con un ser divino o semidivino que se te aparece durante el sueño. Visiones de luz dentro de la cabeza. Todos los chamanes que queráis. Y Muhammad también. El angakok consiste en una luz misteriosa que el chamán siente repentinamente en su cuerpo o dentro de su cabeza, en el mismo meollo del cerebro. El profeta dijo: durante los 10 meses que precedieron a la revelación, mi sueño se vio atravesado por deslumbrantes resplandores comparables a los rayos del sol. Calor místico. En los días de frío, el profeta de pronto, cuando recibía la revelación, empezaba a sudar y se ponía enfebrecido. Y resulta que nos dice a Mircea Eliade: un santo, como un chamán, un yogi o un héroe, experimentan un calor sobrenatural en la medida en que sobrepasan el plano que les es propio, la condición humana profana, y se incorporan a la sacralidad. Nos hallamos, pues, ante una experiencia mágico-religiosa fundamental, universalmente atestiguada en los niveles más arcaicos de cultura. El acceso a la sacralidad se pone de manifiesto, entre otras cosas, por un calor que siente la persona. El mensajero alado. Muhammad recibe en la apertura del pecho, dice que son 2 pájaros los que le vienen. ¿Cómo sabe que tiene que decir 2 pájaros y no 2 cerdos o 2 vacas? En la mayoría de los mitos acerca del origen de los chamanes interviene directamente el Ser Supremo o su representante, el águila, el ave solar, dice Mircea Eliade. Los dioses buriatos acordaron... el mensajero alado. La visión de los muertos. También es un rasgo chamánico y también aparece en la biografía de Muhammad. Ver a los espíritus en un sueño o durante la vigilia, dice Mircea Eliade, es la señal decisiva de una vocación chamánica, espontánea o voluntaria. Puede sustentar relaciones con los muertos, porque sustentar relaciones con los muertos, en cierto modo, supone haber muerto uno mismo. Bueno, y escribe un chamán de la tribu de los Yarralde: quizás veas muertos caminando hacia ti y oigas el chasquido de sus huesos. Si oyes y ves estas cosas, no tengas miedo. Estos muertos no se te aparecerán si Entonces, el chamán ve muertos. El profeta ve muertos salir de las tumbas. ¿Cuál es el problema? Que todo lo que es del profeta pasa a formar parte de una dogmática. Y todo lo que es de los chamanes Yarralde, Manán o Bibinga no forma parte de una dogmática. Voy a decirlo de otra forma. Todo en el profeta fue experiencia, fue visión o escucha. Fue una experiencia que tuvo. Pero luego vienen los teólogos. Y de esa experiencia tratan de hacer dogmas. El dogma del ascenso a los cielos. El dogma de la eternidad del alma.
el dogma del cielo, el dogma del infierno, el dogma del apocalipsis. El profeta nunca dijo que iba a haber un apocalipsis, sino que había habido un apocalipsis. ¿Por qué? Porque los verbos coránicos que hacen referencia al fin del mundo están en pasado o en presente. Es decir, está teniendo una experiencia de fin del mundo. El mundo está reventando ante sus ojos y va a renacer la realidad ya desde otra consistencia, desde la consistencia de Allah, desde la consistencia de haber entendido la unicidad radical del mundo. Pero la primera experiencia de la revelación no es una experiencia dogmática, no es una experiencia filosófica, no son cosas que el profeta aprende y transmite, son el mundo reventando ante sus ojos. Si cogéis un Corán, no lo notaréis porque el Corán está desordenado. Uno de los grandes enigmas del Corán es por qué, si ya de por sí la historia era completamente caótica, ordenada por el orden de la revelación, ¿por qué se ordenó de otra forma? De forma que Noé está antes que Adán y Jesús está antes que Moisés. O sea, ¿por qué ese desorden del Corán? Esto los musulmanes no sabemos. ¿Por qué el Corán no sigue el orden de la revelación? Yo hice un experimento una vez un poco sacrílego, lo confieso, que fue romper el Corán por los capítulos y ordenarlo por el orden de la revelación, porque sabemos exactamente el orden de la revelación. Entonces me construí un Corán tal como fue descendiendo al profeta Muhammad. Y lo primero que te impresiona es que las primeras suras son todas de esa experiencia de fin del mundo, esa experiencia que nosotros llamamos de la wakia, de eso que te hace despertar de tus mentiras. La luna está ensangrentada, el cielo se ha rasgado, las montañas han reventado como si fueran copos de lana al aire. Esa experiencia es la primera que tiene Muhammad, es experiencia de fin del mundo. ¿La tienen los chamanes? Sí, la tienen los chamanes, pero los chamanes no le construyen luego una dogmática con eso, sencillamente lo dejan en experiencia de un chamán. Ese es el problema que ha tenido Muhammad. Por ejemplo, este chamán, Yarralde de Australia, dice: verás arder tu campamento y subir las aguas de sangre. Habrá truenos, relámpagos y lluvia, la tierra temblará, las colinas se estremecerán, las aguas se arremolinarán y los árboles que aún queden en pie se doblarán bajo el viento. No temas. Sigue explicando. Es una experiencia de fin del mundo, que es exactamente lo que tuvo Muhammad. Ver a los muertos salir de sus tumbas, además verlo con una concreción extraordinaria, porque el lenguaje coránico, cuando te habla de la gente que sale de las tumbas, no te está diciendo, te está describiendo escenas. Dice, han salido de las tumbas, en pasado, han salido de las tumbas como langostas que tienen hambre son cosas muy visuales. O el último que es convocado al juicio de Dios es un hombre que estaba abrevando un camello y de pronto son visiones. Todo en el Islam, todo en Muhammad es visión, es escucha o es experiencia que supera lo que es la visión o la escucha, una experiencia integral de la persona. Por eso no es fácil dividir entre ¿y pasó en sueño o en realidad? No funciona. ¿El ascenso celeste fue con el cuerpo o con el alma? Estamos hablando de experiencias integrales de la persona. Hay algunos musulmanes que se han estado peleando por alguno de estos aspectos, ¿no? Cuando asciende a los cielos y coge un caballo alado. Qué curioso, la cabalgadura alada es la que cogen los chamanes siempre en su ascenso celeste, según Mircea Eliade. Dice, los yacutes creen que en otro tiempo los chamanes subían realmente a los cielos. En un caballo sacrificado. Se cuenta que en tiempo de Genghis Khan hubo un famoso chamán que subió al cielo en su corcel. Siempre es el corcel el animal que te lleva al cielo. También en Muhammad, un burak, un equino. Igual que el perro es el animal de los infiernos, no me preguntéis por qué, o el ángel o el águila es el animal de la mensajería entre lo divino y lo humano, el
el caballo alado es el animal que este arquetipo de la mente universal ha utilizado para el ascenso celeste. La cabalgadura alada también es una característica de los chamanes y de Muhammad. Pero, ¡ostras! Pues os tenéis que comprar el libro porque voy por el principio. Bueno, son muchas cuestiones. Las esposas celestes, las famosas huríes del Islam, ya aparecen en los chamanes. El agua que resucita ya aparece en el chamanismo. El árbol del centro de las regiones beatíficas ya aparece. El centro del mundo ya aparece en los chamanes. El alma pájaro ya aparece en los chamanes. Son 25 rasgos inequívocos de experiencia chamánica que están en Muhammad. Insisto, ¿por qué no reconocer que Muhammad pudo ser un chamán? No solo son culpables los no musulmanes, los arabistas, que son siempre nuestros acérrimos enemigos. También los musulmanes han tenido mucho miedo que pudiera ser un chamán. ¿Por qué? Porque chamanismo suena a brujería. Chamanismo suena a un musulmán que no haya leído nada, ni sepa nada, y esté en su mundo, esté muy metido dentro de... No, luego no. O luego no. Cuando acabemos, ¿no? A un musulmán de toda la vida, de Marruecos, de Argelia, si tú le dices Muhammad es un chamán, parece que le está llamando brujo, porque él no sabe nada de chamanismo. Entonces, siempre hubo un gran miedo al aspecto mágico de Muhammad, porque Muhammad en su tiempo ya se opuso a los magos, se opuso a los adivinos, no menos ni más que el resto de los profetas bíblicos. La adivinación, la necromancia, todo eso está absolutamente condenado en la Biblia, y también Muhammad ve que esta gente son manipuladores y son gente muy perniciosa en la sociedad. Entonces, lo último que él querría es ser confundido con un adivino o con un nigromante. Pero es evidente que el profeta interpretaba sueños. Le decía, se reunían los compañeros de él y decía, ¿quién ha soñado hoy alguna cosa que nos la cuente y la interpretamos? Interpretaba incluso cosas como el viento, el sonido del viento. Ese es el profeta del Islam. No es un santo de virtud de agiografía, sino es un hombre muy raro que de pronto escucha el viento y dice, ¿ese viento a qué ha venido? Ah, ya sé, va a matar a un hipócrita que conozco, que... O sea, evidentemente hay que entrar en una lógica diferente, en una lógica no racional, para no volverte loco en todo este universo. Pero el profeta curaba enfermedades y curaba posesiones. El profeta curó al menos hizo 4 exorcismos, enseñó a sus compañeros a hacer exorcismos de demonios. El profeta creía en el poder del mal de ojo. Creyó haberlo sufrido durante un tiempo y escuchó una conversación de 2 ángeles que le hicieron ir a un pozo donde había el hechizo, estaba ahí. Absolutamente un mundo mágico. Hay talismanes islámicos, no son como los previos al Islam, pero el Corán es talismánico, hay suras talismánicas que te protegen. El Corán te cura, existen los buenos augurios, no existen los malos augurios. Esto es curioso, cuando al profeta le dijeron, los augurios son verdad, él dijo, los buenos sí son verdad, los malos son mentiras. Los que te invitan a la vida son verdad, los que te disuaden de hacer algo que tenías previsto, esos son mentiras. Se relaciona con seres invisibles a los ojos, ve ángeles, ve demonios, se sitúa en un plano, en otro de la realidad, de pronto hace así con la mano y dice, ¿qué hiciste con la mano? Es que no estaba aquí, es que estaba en el paraíso y quise coger un racimo de uvas tan grandes que hubiéramos comido durante un mes. De pronto hace así, y ahora ¿qué te pasaba? No, es que un shaitán vino con fuego y quería quemarme, pero después de esquivarlo yo intenté atraparlo, pero no pude. Yo quería atarlo a una columna para que se rieran de él los niños de Medina, pero me dijo Suleimán, déjalo al pobre. Y entonces yo lo dejé. O estamos locos o no estamos, pero dad una oportunidad porque se la dais al chamanismo. Es decir, a mí lo que me subleva es que se le den todas las oportunidades del mundo a un chamán amazónico o mexicano o de donde sea, y a Muhammad esto no es racional, fuera, esto no es racional. ¿Y cuántas cosas no racionales dicen los chamanes del mundo entero? Vamos a darle una simple oportunidad a Muhammad. Al menos tenemos la garantía de que Muhammad no pudo copiar toda esta serie de
cuentos, historias, fantasías, locuras de nadie. Y ya que fueran solo suyas, ya eso es tremendamente útil para nosotros. Porque de Muhammad se han dicho muchas cosas, pero jamás se ha dicho que no fuera sincero. Le han llamado loco, manipulador, lo que sea. Pero, bueno, manipulador, sí, eso no es sincero. Ya, pues sus contemporáneos nunca le negaron la sinceridad. Luego el arabismo sí se la ha negado. Habla con muertos, invita a sus compañeros a hablar con los muertos. Los musulmanes, cuando entran en los cementerios, tienen que saludar a los muertos, porque el profeta los escuchaba y decía: si supierais lo que es la vida en la tumba, ni enterraríais a vuestros muertos, los dejaríais en la superficie de la tierra. En un momento uno de sus compañeros le dijo: pues yo también quiero hablar con los muertos. Dicen que le fue concedido, Omar, dicen que le fue concedido el don de hablar con los muertos. En una batalla el profeta se dirige a los cadáveres y dice: ¿y era verdad o no era verdad lo que os dije? Y los compañeros, que eran mucho más sensatos que él, o mucho menos, tenían mucho menos nivel espiritual, en la Arabia de su tiempo, yo qué sé, esta gente, los primeros musulmanes eran muy sensatos, excepto el Muhammad, que también era muy sensato, pero decía cosas muy raras. Luego, para la Sharia, todo era de una sensatez espantosa, pero para las experiencias espirituales aquello no había por dónde meterle mano. Pero sus compañeros, sin embargo, sí eran hombres muy sensatos. ¿Por qué hablas con los muertos? Es que crees que te escuchan, me escuchan más que vosotros. Tantas y tantas experiencias de Muhammad. Habría que hablar de cómo se inicia Muhammad en esta práctica chamánica. ¿Por dónde le pudo venir la iniciación? Habría que hablar de cómo luego la transmite a sus compañeros. Y todo eso está trabajado aquí. Habría que hablar, en definitiva, de esa personalidad, de ese hombre, de ese huérfano, hacer lo que prometía hacer al principio, un dibujo. Es un hombre huérfano, que se le muere su padre, su madre. Antes de los 8 años ha conocido la muerte de su padre, su madre, su tío y su abuelo. Es decir, de toda persona que lo va recibiendo, va muriendo. Es un perfecto huérfano que nunca llegó a aprender a leer ni a escribir y que vive una vida entera honrada, y a los 40 años de pronto le sucede algo rarísimo que le hace tener que asumir una misión entre una gente toscas y que no entendían absolutamente nada de espiritualidad, y intentar coordinar eso que está recibiendo, porque eso que está recibiendo son experiencias muy fuertes, pero se traducen en normas de ordenación social muy sensatas. En cierto momento le preguntaron a alguien: ¿por qué crees que Muhammad es un profeta verdadero? Y contestó: porque no hay nada que diga que no sea sensato. Nos referimos a la ordenación social de su sociedad. Tanto que los arabistas se han confundido y han dicho: toda la parte visionaria es mentira. Era una excusa para organizar un mundo, porque es tan palpable que organizó una legislación justa en un mundo injusto, una justicia, una igualdad entre hombre y mujer, que luego los musulmanes posteriores intentaron manipular y manipularon. Pero no era ni la revelación coránica ni la experiencia de Muhammad. De esto hablaremos mañana en el tema de la mujer y la Sharia. Bueno, muchísimas gracias, y hay más cosas que decir, pero no hay más tiempo. Muchas gracias, doctor Aya. Damos ahora la oportunidad de preguntas, si hacen el favor de hacérnoslas llegar. Si quieres traerme las primeras y luego vas por las otras. Aquí hay una. Bueno. Sí, eso último que estaba diciendo es muy curioso. ¿Cómo un hombre que tiene experiencias tan
raras, luego las traduce. A mí lo que me conmueve es Mohammed como transmisor de alto voltaje. O sea, cómo no se rompe. O sea, cómo en esas experiencias de ascenso celeste y hablar con muertos, tal, no se rompe y traduce eso a una palabra inteligible por una gente muy tosca. Es Muhammad conductor de energía entre lo imaginal y racional y traducido todo a ordenación social, a mí me parece conmovedor. Bueno, hay algunas que yo creo que es un poquito más difícil, que la realidad del Islam en México no creo que tengas muchos datos. Nada, no tengo ni idea. Pero, a ver, una que yo creo que de alguna manera ya lo dijiste, pero te la leo. En la Torá el santo es Tzaddik, en el Evangelio el santo es Dikaios. Tzaddik y Dikaios es el justo, y justo es el que hace la voluntad de Dios y el que camina en la presencia de Dios. ¿En el Islam santo también es el hombre justo? Bueno, intento explicarlo, que más que el hombre justo echando mano de un código de lo que es justo y lo que no es justo, más o menos abstracto, el santo es reconocible por su sociedad. Como nosotros no tenemos una serie de normas así en abstracto de lo que es la justicia, el santo es reconocible por sus congéneres. Yo pienso que el santo en el Islam es también un sádic, ¿no? De hecho, nosotros tenemos la misma raíz y la misma palabra. El sádic no sería tanto el justo, sino el sincero, pero es lo mismo, ¿no? Lo que quiero insistir es que no busquemos ningún código moral en el Islam, en ningún sitio, en ningún imán, en ninguna akida, en ninguna doctrina de fe, en ningún Vaticano, porque no los hay. El santo es reconocible por su sociedad, por sus obras. Pero yo creo que eso es lo mismo en el cristianismo. Aunque tenéis un Vaticano y tenéis todo eso, al final uno sabe quién es un santo y quién es un falso santo que han canonizado por una serie de intereses extraños, ¿no? Todos sabemos, sí, recientemente hemos visto canonizaciones y algunas de ellas, pues alguno dice, si este es un santo, que venga Dios y lo vea, nunca mejor dicho, ¿no? Vosotros tampoco os dejáis engañar por las canonizaciones oficiales. Sin embargo, hay gente de calle, gente que convive con nosotros, que vosotros sabéis que es un santo. Bueno, pues esa sería la categoría del Islam, ¿no? La santidad reconocible por el de abajo, no por la jerarquía, que juegan a otro juego. Bueno, la cuestión está sobre hay algunas referencias a las experiencias chamánicas que por lo general refieren la posesión por espíritus, a veces espíritus que tienen manifestaciones naturales y demás. ¿Se podría decir que Mohammed fue poseído por algún espíritu? ¿Lo refiere él así? Desde luego, si se lo decías a un musulmán, se va a ir contra vosotros con todas sus tripas. El Islam tiene de bueno y de malo ese nervio, ¿no?, del musulmán. El Islam está vivo, decía en la primera, está vivo a nivel de hipnosis, está vivo a nivel de práctica y tiene todo lo bueno y lo malo de lo que está vivo. Entonces los musulmanes son muy nerviosos. Entonces, hay que cuidar las palabras. Por ejemplo, si tú le dices a un musulmán, Muhammad estaba poseído, el resultado no respondo de ello, ¿no? Pero si lo matizamos, si sabemos entender, a ver, poseído no, pero podemos decir habitado tampoco. Bueno, yo qué sé, no sé cómo. Si la palabra de la posesión es una cosa muy, muy ofensiva para un musulmán, porque es un hombre, Muhammad es un hombre que tiene experiencias, sí. Bueno, voy a decirlo de otra forma. ¿Jesús era un poseído? No, lo que pasa es que entonces, tú haces la vinculación del profeta a un chamán y es que el chamán tampoco es un poseído. El chamán es en estado de trance. Yo no entiendo que sea una posesión. Una posesión es algo que te aliena de ti mismo, pero te aliena para llevarte a un universo completamente infernal. Al menos, claro, las palabras son muy traidoras. Yo entiendo posesión en un sentido de que la naturaleza se te baja a un estrato.
Trance, vale, pues trance podemos entendernos, un trance, pero no más trance del que tiene cualquier profeta bíblico o cualquier hombre de Dios en un momento de especial lucidez. ¿Se podía vincular con el término también de un taumaturgo? No entiendo bien el término, pero no lo entiendo bien. Si es alguien que cura, sí. Es alguien que cura gracias a esa experiencia, sí. Nosotros decimos que Mohammed es el médico de los corazones y hablamos de una medicina profética, que en realidad no hay recetas, ¿no? La medicina profética son todas esas normas de vida cotidiana del profeta que sirven para sanar el corazón. El Corán nunca habla de corazones pecadores, nunca habla de corazones malos, habla de corazones muertos, de corazones enfermos o de corazones sanos. La terminología de la salud en realidad es la que usa el musulmán, no la terminología de la salvación y no tampoco pues otra serie de... Ya. Una pregunta que salud. También va en esta misma línea, y claro, se han escrito libros sobre eso. ¿De dónde viene la palabra chamán y qué es un chamán? Claro, esto, sí, bueno, yo he empezado todo con la base de que se entiende que es un chamán, es un hombre que en su mundo, que en un mundo tradicional es capaz de actuar de intermediario entre lo visible y lo invisible, es un hombre que percibe, es un hombre hipersensible, que percibe más allá de lo razonable las energías que habitan en este mundo, ¿no? Y que sabe manipularla, que sabe relacionar cosas que aparentemente no están relacionadas, ¿no? Una definición genérica de chamán, ¿no? Pero evidentemente el chamán dentro de su mundo tiene la cualidad de relacionarse con algo más que lo visible y de curar su mundo. Es un sanador. ¿Podíamos alambicar más? Sí, esa sanación se hace por experiencias intensas en el mundo imaginal, en el mundo, pero la obra de Mircea Eliade se dedica sobre todo a definir qué es un chamán. En realidad yo no tengo que definirlo. Yo creo que sería cuestión de buscarlo. Sí, recordar la palabra está tomada de un escrito de un antropólogo ruso que trabajó sobre todo con estos curanderos de la parte del norte de Siberia, y es una palabra siberiana, bueno, de una de las lenguas de ahí. Sí, una palabra del norte de Asia, pero siberiana, pero la realidad, sin embargo, luego es mundial. Es universal. En eso estamos de acuerdo. ¿Cómo ha sido la recepción del libro El secreto de Mohammed y su propuesta entre los musulmanes? Buena pregunta. La previsible. El musulmán que chapurrea el castellano y que lo abre con miedo y tal y cual ha entendido que yo le estaba llamando brujo, aunque expresamente tengo un capítulo entero diciendo chamán no quiere decir brujo. Pero da igual, lo peor de los críticos son los que no se leen las obras enteras, ¿no? Y ha habido una mala recepción por los que no hablaban bien castellano por escrito. Sin embargo, el lenguaje oral ha tenido buena recepción porque más allá de las cosas raras que yo pudiera estar diciendo para muchos musulmanes tradicionales, han entendido que estaba intentando demostrar que los que han negado la sinceridad a Muhammad o eran unos malintencionados o eran unos incultos, porque no se está contando de Muhammad nada que no se haya contado de otra serie de gente. Entonces, el lenguaje directo ha funcionado bien. Estuve en varias mezquitas, en Manresa, en Badalona, y se ha sabido ver la sinceridad de presentar una imagen diferente de Muhammad que claramente no se le niega a la profecía. Por escrito ha funcionado mal. Y entre los musulmanes españoles me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque saben de lo que estoy hablando y saben que estoy matizando. Un adivino, un sanador, un brujo, un curandero, todas esas palabras no son idénticas, no son la misma cosa, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ¿tú querías preguntar? Una intervención corta, por favor, porque nos interesa sobre todo... Sí, ya.
Claro, no, de los chamanes no, de los kahana. Sí, sí. Claro, claro. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Pero has dicho él... Sí, pero él ha dicho, él de lo primero que dice es, yo no soy un chamán. No. Él dice, yo no soy un kahin. Entonces, un kahin es un adivino, exactamente, alguien que usa los espíritus para hacer adivinación y sacar dinero con eso. Y él desde el principio niega hasta el punto que quiere suicidarse cuando intuye que se ha convertido en eso. Él quiere tirarse por una montaña porque lo primero que cree es que está poseído por un espíritu. Él es lo primero que cree. Luego se matiza y resulta que no es un espíritu, que es Jibril, pero él piensa que se ha convertido en un poseído y él piensa que se ha convertido en uno de estos manipuladores o en un loco, que se ha vuelto loco. Insisto, 40 años en el que uno no tiene grandes experiencias espirituales, son como para pensar que... Bueno, no sabe lo que quería decir, pero él lo que niega haberse convertido es en un kahin, en un adivino. Además, hay muchas referencias coránicas de que a él le llaman adivino y él dice que no, es un kahin. Sí, bueno. Pero un chamán es otra cosa. Un chamán es benéfico para su mundo. Un adivino era un desastre en el mundo de la Arabia primitiva, porque fingían conocimientos que no tenían. Pretendían adivinar un futuro que no estaban adivinando. Creaban uniones y creaban desuniones entre las parejas. Es decir, que Muhammad percibió a esta gente como muy nocivos socialmente. Insisto en la idea de la sociedad. Entonces él dice, yo no soy eso. Y en los chamanes tampoco. Los chamanes son las criaturas más beneficiosas para su sociedad que existen. Un chamán es el que le da cohesión a un grupo, el que le da una explicación de sí mismo, el que cuenta las historias míticas de ese grupo, el que hace... Un chamán es el alma de una sociedad. Un adivino puede ser un cáncer para una sociedad y desde luego en tiempo de Muhammad lo fue. Entonces esa es un poco la diferencia, ¿no? Algunas cosas relativamente sencillas, pero que ayer ya nos hablabas tú. ¿Por qué no se debe usar la palabra Mahoma? ¿Qué significa y de dónde viene? Mahoma pierde una de las trilíteras. Ayer insistía mucho en las tres raíces y al perder la trilítera última, Muhammad, la D, entonces te transformas a un hombre de una excelencia, Muhammad, el excelente, el digno de ser alabado o algo así, lo transformas en un enfebrecido. Entonces, ¿lo malo qué es? Lo malo es que los arabistas saben desde hace mucho que nos molesta mucho los musulmanes que le llamen el enfebrecido, ¿no? Ya no es solo Shakespeare, ¿no? Pero si tú sabes que Shakespeare, sí, pero a los ingleses les fastidia que yo diga Shakespeare. No es solo eso, ¿no? Es algo más, ¿no? Se está ya entrando en el universo de las trilíteras y en el universo íntimo de Muhammad. Muhammad ha sido muy calumniado, muy difamado. Yo no sé si hay muchos personajes en la historia del que se haya hablado más falsedades. Entonces, el musulmán que ama profundamente a Muhammad y sin embargo ayer decía que no ama a Dios para nada, exceptuando los sufíes, son los únicos que tienen amor a Dios, todo lo demás. Entonces, tocándole a Muhammad te estás definiendo como el enemigo en realidad. No solo, tú dices la palabra Mahoma, pues mira, que no la sabe, efectivamente, eso no lo sabe casi nadie, ¿no? Pero una vez que uno ya sabe la explicación, sabe que a los musulmanes les gusta que a Muhammad se le llame por su nombre y no por un nombre recortado, inventado por el arabismo, bueno, pues no cuesta tanto decir Muhammad. Unas preguntas así, tal vez cortas en cuanto a prácticas y demás. Si está prohibido cremar cadáveres y si hay alguna razón. Cuando vamos está prohibido, mentalmente siempre nos vamos a un código que no existe, insisto. Yo he preguntado mucho esto en el Islam, pero lo he preguntado a personas de carne y hueso, porque no hay sacerdotes, no hay imames, no hay ortodoxia, no hay catecismo, no hay... Entonces, insisto en esto mucho porque creo que no estáis habituados a una religión que no tiene la ortodoxia fijada. Y es un caos. El Islam a nivel de ideas es absolutamente caótico. Entonces, está prohibido
Los musulmanes no lo hacen desde nunca. Pero yo no he oído más que justificaciones naturales. Por ejemplo, los cementerios islámicos son jardines, porque en el muerto se siembran unos árboles, unas rosas. Entonces, cada árbol tiene de tiempo lo que tiene de muerto, lo que tiene de tiempo el muerto. A veces son rosales, son jardines de rosa, otras veces son bosques, porque lo que sí se hace es con la vida, con la muerte, dar vida. ¿Cómo se entiende la cremación? No es que esté prohibido, sino que se entiende como un acto de racanería incomprensible. Vamos a ver, si tú ya no estás aquí, ¿por qué no le das vida a algo con tu muerte? Y como lo de la posesión de la tumba, es igual, ¿no? Son actos, son como proyecciones hacia la otra tumba de nuestra posesividad actual, ¿no? Y de nuestra racanería. No, yo quiero quemarme. Bueno, ¿por qué? Si puedes alimentar a gusanos y a otra serie de bichos, ¿no? Y sobre todo a las plantas, no sé. Yo lo que he oído siempre ha sido eso, que la cremación es un acto póstumo de racanería y de posesión, el tener una tumba que no tenga en contacto el cuerpo con la tierra y con el agua. Antes hemos dicho que el agua es baraka, es rahma de Allah, es misericordia divina. Entonces, cuando el cuerpo del muerto no se pone en contacto con el agua y con la tierra, se está produciendo una especie de cosa enfermiza como en la cremación, ¿no? Devuélvete a la vida y devuélvete a la tierra, ¿no? Sí, bueno. Yo hice esa pregunta y te voy a decir por qué la hice. Llegué al aeropuerto de Teherán y traía un bote de ceniza. Pero ellos no sabían, entonces la agarraron y la abrieron y me dijeron, ¿qué es esto? Son las cenizas de mi papá. Eso para los musulmanes. Y en Isfahán me empezaron a seguir 3 tipos por todos lados porque yo viajo con las cenizas de mi papá y lo voy tirando. Entonces me metí a la mezquita de Sheikh Lafullah a hacer una meditación y me fueron a hacer así. ¿Qué es esto? Y dije, ¿qué quieren? Es que la venimos siguiendo desde hace un rato. Y yo, ¿qué es lo que usted está tirando? Porque ya nos los pusimos en la frente. Y dije, pues son las cenizas de mi papá. Pero no se preocupe porque era un buen hombre. Claro. No tuviste problema, pero era algo completamente... Sí, es muy raro. En el mundo islámico no se entiende eso. No se entiende. ¿Por qué se hace eso? No se entiende. No es que esté prohibido, es que es muy raro. Una pregunta en otra línea, junto con algunas inquietudes mías. ¿Existiría en el Islam una especie de exégesis crítica del Corán y sobre todo también de los dichos del profeta? Hay pues no sé, un estudio para ver qué tanto peso histórico se les puede dar y qué tanta apertura se ve en el mundo musulmán actual para ese tipo de trabajos. Nos vamos completamente del tema de la conferencia, pero como entiendo que, bueno, estoy aquí y mejor que me hablen esto que no que me hablen del yihad cuando va a haber una conferencia del yihad, ¿no? Entonces, se va totalmente del tema de si Muhammad era un chamán, un santo o un profeta, pero vamos a contestar. No, pero como dices que fundamentas bueno, mucho claro, los esto dichos, sí. Muy bien, muy si bien. aquello fue muy bien un invento conectado. de alguien, Qué listos son los jesuitas siempre. A mí siempre me han encantado los jesuitas por eso. Sí, claro, es verdad. Yo he dicho que me he fundamentado en fuentes universalmente fiables como son Bukhari, Muslim, los hadices. ¿Ha habido una crítica del hadith? Sí, Bukhari y Muslim, de hecho, es la edición crítica porque por cada 100 o 200 hadices que recibía Bukhari o Muslim aceptaba uno como verdadero. Eso no quiere decir que lo que haya quedado de Bukhari o de Muslim sea invulnerable a una nueva crítica. Y yo creo que el Islam o sea, que se podría hacer una crítica de la crítica, de en qué medida estos hadices que han llegado hasta nosotros están manipulados. Sobre todo, yo pienso que cuando no hay intereses por medio no se manipulan las cosas. Entonces yo sospecho casi siempre de los hadices machistas. Sí, hay muchos. Entonces, eso ya sí. ¿Por qué? No porque me guste que el Islam sea machista o no sea feminista, no, sino porque
en el tiempo en que se trabajó la crítica del hadith, los musulmanes eran profundamente machistas. Entonces no me extraña que haya habido cositas raras en ese sentido. Sí me extrañaría que hubiera en el sentido de la magia, cuando no había ningún prejuicio ni antes ni ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a manipular las cosas si no tienes ningún interés que defender? Pero el otro punto, que es la exégesis coránica, bueno, esto es muy curioso, porque es una pregunta que siempre se nos hace, ¿no? Hay una crítica a la forma que se ha hecho en la teología, por ejemplo, evangélica, de la Biblia, en el Corán. No hay eso. Hay interpretación coránica, sí, pero no un contraste histórico, por ejemplo, del Corán. ¿Por qué? Porque quizá el Corán no es un libro de historia. La Biblia es la historia del pueblo de Israel. El Corán es, pues, eso que os he estado diciendo, más mezclado y más raro todo. ¿Cómo le hace una crítica histórica a eso? Ahora, si a ti se te dice, entonces, Abraham salió de Ur y no sé cuánto, no sé qué, tú puedes decir, pues Ur en ese tiempo Abraham no pudo salir de ahí. Tú puedes hacer una crítica histórica de la Biblia, pero hacerla del Corán yo creo es imposible. Y al final a los musulmanes les da igual si Abraham existió o no existió, porque Abraham estaba vivo en el corazón de Muhammad y está vivo en el corazón de los musulmanes. Entonces, estamos hablando de un libro de sugerencias espirituales muy fuertes, de vivencias espirituales muy fuertes. No estamos hablando de historia, ni estamos hablando de nada que tenga sentido una crítica como la habéis hecho vosotros de la Biblia. Pero una hermenéutica a nuestro estilo, es decir, internarte por el Corán y visitar sus jardines y quedarte a la sombra de una letra o paladear una palabra durante mucho tiempo, o ver que te sugieres esas imágenes del jardín o del fuego, todo eso sí se ha hecho siempre. Desde los compañeros del Corán, los musulmanes han tenido la afición de bucear en el Corán. Algunos, incluso analfabetos, han hecho exégesis coránica por las letras. A mí me parece que esto... Entonces... Gracias. Hay dos preguntas. Una, que yo creo que se podría contestar en la temática de mañana, pero si quieres dar una respuesta breve, dice, en el Islam el hombre puede tener varias mujeres. ¿Siempre fue así? Mañana. Bueno, y anímense para venir. Y la siguiente, que no está en ninguna de las conferencias, no es una temática propia de ellas y es un tema denso. No sé si quieres decir alguna palabra ahorita o lo dejamos para la conclusión de alguna de las otras conferencias por la hora y por el cansancio, hay que ser considerados también contigo. Es en el intento ecuménico de diálogo entre las religiones, ¿cuál es la posición del Islam? Volvemos a una pregunta que nos remitiría a el Islam. Bueno, ¿quién es el Islam? A veces en el diálogo interreligioso se dice, hemos conseguido invitar al imán de la mezquita de Al-Azhar en Egipto. ¿Y qué? ¿Quién es ese? ¿Representativo de quién? Los musulmanes no reconocemos jerarquías. Entonces, para establecer un diálogo interreligioso es muy complejo. Y yo creo que hay que hacerlo no a nivel institucional, sino a nivel personal. Y funciona cuando se hace a nivel personal. No funciona cuando se intenta a nivel institucional, porque no hay representantes islámicos verdaderos. No sé si los hay tampoco en la Iglesia, pero vamos a suponer que los supuestos representantes de la Iglesia son verdaderamente interlocutores. Bueno, pues no hay un paralelismo en el Islam. Yo creo más en el diálogo entre místicos, el diálogo entre íntimos de Dios. Un Meloni con una Yaratullah, por ejemplo, Monturiol, pueden dialogar. ¿Por qué? Porque los dos se sitúan en un espacio donde Dios es posible y Dios es una experiencia cercana e íntima, ¿no? Entonces ahí puede hablarse. Pero si tú coges al obispo de Madrid y al imán de Al-Azhar, ¿qué diálogo hay ahí? ¿De qué? ¿De qué doctrinas van a hablar? ¿De qué mensaje van a hablar? Ni lo que uno dice tiene nada que ver con el mensaje de Jesús, ni lo que otro dice tiene nada que ver con la experiencia de Muhammad. Entonces no creemos
así en grandes rasgos, en un diálogo institucional entre las religiones. Pero siempre hemos creído en un trasvase, en un trasiego de lo humano. De yo te cuento y tú me cuentas, y a ver qué te pasa a ti con lo que yo te cuento, y a ver qué me pasa a mí con lo que tú te cuentas, con lo que tú me has contado, ¿no? Eso se dio desde siempre en la convivencia, sobre todo gracias al estatus de la minoría protegida que desde el tiempo de Muhammad existe en los países islámicos. No quiere decir que es una realidad que a veces no haya sido traumática o conflictiva, pero el dhimmi, la figura de la minoría protegida, eso existe desde siempre, y eso es un modo que facilita el diálogo. El profeta dijo: el que dañe a un dhimmi, yo le acusaré en el día del juicio. O el que mate a un dhimmi no olerá el perfume del paraíso. Hay muchos textos del profeta Muhammad de cómo hay que proteger a las minorías que viven dentro de países islámicos. Entonces, esa protección favorece el diálogo. Y también, naturalmente, cuando nosotros salimos de nuestros países tradicionales y vivimos en Europa o vivimos en México, vivimos no sé cuánto, y se nos acoge, nosotros tenemos que guardar unas reglas de cortesía con la sociedad de acogida. ¿Por qué? Porque si cumplimos esas reglas de acogida se podrá establecer un diálogo real, no el diálogo institucional que no funciona. En el barrio, sí, así sí. En el café, como decía. Sí, tomando un té. El diálogo interreligioso se hace tomando té. No se hace ni en las universidades, ni en las mezquitas, ni en Pues muchísimas gracias al doctor Aya y a todos y todas ustedes. Les recordamos que tenemos todavía 2 conferencias más en este ciclo. Mañana es la... No sé, ¿tienes los programas? Sí. Si quieren pueden pasar a recoger los programas con la temática de las conferencias. El horario es el mismo y el lugar también. Buenas tardes. Bueno.